Capítulo 20. Warlock. Sentado ante la consola, Bond barajaba en su cabeza todo aquello incapaz de pensar en otra cosa. No parecía sino que hechos y palabras se habían confabulado para empujarlo a la desesperación. Reconoció los síntomas como el hombre que en medio del mar decide que ya no puede seguir nadando, o que en la nieve siente el asalto de la fatiga que lo obliga a echarse exhausto, para luego dejarse arrebatar por esa extraña euforia que precede a la muerte por congelación. Mori había actuado aprovechando sus grandes conocimientos y la información secreta que poseía. Había reclutado sus fuerzas por medio del más escurridizo de los terroristas internacionales y había montado una complicada y admirable operación táctica. En el momento presente poco podía hacerse para detenerlo. Por su propia seguridad, Mori tenía que deshacerse de Bond y de Lavender. A decir verdad, Bond se hacía cruces tratando de comprender por qué no los había matado ya. Después de todo, el de Mulcahy era lo bastante despiadado para fijar un límite, punto menos que inalcanzable al cumplimiento de su amenaza. Quizás, se decía Bond, la sola razón de que siguen con vida era que Mori sentía halagada su vanidad con el pasmo de aquellos dos testigos condenados de antemano. Contrólate, se decía Bond, mantente alerta, haz cualquier cosa, trata de luchar contra lo inevitable. Para empezar, se esforzó por sentir el patrón del vuelo del Starlifter. Al parecer, una vez alcanzada la actitud de crucero, la aeronave volaba trazando un gran óvalo. Cada círculo era de unas 50 millas más o menos. Aquello tenía sentido. A máxima altitud, la aeronave consumía el mínimo posible de combustible, y los técnicos de Aldan Aerospace proseguían con las pruebas del equipo prescritas por Mori. Se volvió para mirar a Lavender y le sonrió. Ella le devolvió la mirada con un débil gesto en los labios, tratando valientemente de luchar contra los temores que sin duda bullían en su cabecita. Anton Mori hablaba casi sin parar. Lo que haremos será descender hasta el punto prescrito 90 minutos antes de que concluya el plazo. Para entonces nuestro radar nos habrá informado el momento en que su avión haya hecho la pasada necesaria para arrojar el rescate. Me propongo mantenerlos en vilo hasta el último instante. Si la bolsa está allí, estoy seguro de que así será. La cosa es muy simple. Mi tripulación está perfectamente adiestrada en el arte de recoger cosas que floten en el mar. Lo único que necesitamos es pasar un par de veces a poca altura, arrastrando un cable provisto de ganchos que saldrá de la parte posterior de nuestra aeronave. Una vez enganchada la bolsa, la subiremos a bordo. ¿Cómo va a subir el precio de los diamantes? Y cacareó de risa, celebrando su propio chiste. Claro que subirá, replicó Bond, pero usted va a saturar el mercado y así podría causar una baja. Vamos, mi querido Bond, por lo que se empeña en subestimarme, soy muy paciente. Ya esperaré largo tiempo para dar el golpe. No supondrá que voy a enviar a una tropa de niños exploradores con los bolsillos llenos de diamantes para inundar el mercado en una semana. Lanzó un corto suspiro de irritación. Montar esta operación me tomó mucho tiempo, demasiado, pero estoy dispuesto a esperar un poco más. 1 o 2 años, hay que ir poco a poco. Los diamantes entrarán como un hilillo en los diferentes mercados. Yo tengo dinero suficiente para iniciar la construcción de mi propio reactor. Usaré ese pequeño tesoro para irme recuperando. Mirando a Bond directamente a los ojos, sonrió ampliamente. Todo por nada. Le aseguro que darán toda clase de maromas para pagarme. Y si no ceden,
si no acuden al rescate con sus dichosos 50.000 millones. Por supuesto, Bond comprendía que eso era muy poco probable. Murik sostuvo su mirada con frialdad. En ese caso, el mundo ya no será el mundo, no como nosotros lo conocemos. ¿Es capaz de permitir que los terroristas cierren los sistemas de enfriamiento? Murik rechazó aquello con un movimiento de la mano. No será necesario, los gobiernos pagarán y me darán por satisfechos. Y se darán por satisfechos, no tienen otra alternativa. Pero Bond se disponía a repetir aquello que tanto le atormentaba, que alguno de los terroristas perdiera el dominio de sí mismo o que alguna idiota fuerza de seguridad intentara el asalto. Y había otra posibilidad, que los gobiernos cedieran ante el ultimátum, pero que no tuvieran tiempo de satisfacer las exigencias de Warlock. Sin embargo, ¿para qué hablar? Era inútil discutir o ni siquiera tratar de razonar con Anton Murik. Pero si no había posibilidad de discutirse, dijo Bond, había que pensar en alguna otra cosa. Inmovilizado en su asiento con la Bender en idéntica situación, no se le escapaba que sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Tenía que seguir buscando melladuras en la armadura. Quizá durante algún tiempo lograr irritar la vanidad de Murik, pero en última instancia eso no alteraría el resultado final. Para intentar algo concreto necesitaba tener libertad de movimiento. Luego restaba el problema de sacar de allí a Murik, a Cabri y a los dos individuos sentados a los lados de la Bender. Delante de la otra consola, Bond dejó que vagar su mirada por el impresionante conjunto de unidades electrónicas que tenía enfrente, en particular las que estaban situadas inmediatamente delante de Anton Murik. Piensa con lógica, se dijo. ¿Qué harías si estuvieras libre y pudieran actuar sin estorbos? Los audífonos habían sido enchufados en una unidad en la que brillaba un sinfín de luces indicadoras, una serie de unidades visuales entre las que destacaban las frecuencias expresada en dígitos y una media docena de carátulas para sintonía. Sin duda aquello era la parte más importante del impresionante equipo, en especial el micrófono con su botón rojo para transmisión. Si apretaba el botón y hablara, su voz llegaría a los escuadrones que estarían parapetados en los cuartos de control de las plantas de energía nuclear. Aquello era obvio, era lo que Murik había una vez a salvo dueño de los diamantes pescados del mar, pero ¿qué diría? ¿Cómo lograría desarmar aquella bomba de tiempo? Vanidad halaga su vanidad. ¿Qué suerte espera a los terroristas?, preguntó Bond, como si pensara en ello por casualidad. Murik miró con aire de astucia. ¿Qué suerte les espera? Francamente, nadie puede culparlo de nada. Anton Bond optó por nuevo por la familiaridad. Probablemente se trata del golpe terrorista más brillante organizado del siglo. Pero una vez que haya recogido los diamantes y vuelva de regreso, tal vez a Perpiñán. Murik rió. Por desgracia no estará usted allí para verlo. Bond asintió como si el punto fuera cosa sabida. Me doy cuenta de ello, pero supongo que llamará a sus perros que se comuniquen con ellos por su rayo escudado y les da el santo y señal se rindan. Y luego qué suerte les espera. Muy se encogió de hombros y luego la mirada de astucia. De eso tenía que encargarse Franco, y ya no está entre nosotros. Esa gente se entendió exclusivamente con él. Creen que van a morir en la acción a causa de radiaciones nucleares. Hasta donde puedo colegir, si se les ordena cancelar la misión, se limitarán a salir con las manos en alto. Se les aprenderá, se les interrogará, se les llevará a juicio y supongo que acabarán en la cárcel. Están dispuestos a morir por sus respectivas causas y también a pasar una temporada tras las rejas. Y si alguna flaqueza, lo único que puede hacer es señalar a Franco, quien ha desaparecido, al parecer muerto en acción. Se interrumpió para estudiar sus carátulas. Supongo que
que no pertenece mucho tiempo en prisión. Habrá los acostumbrados rehenes muertos, exigencias de liberación. Bon asintió. ¿Y tiene que llamar a cada uno de los grupos, o quizá todos obedezcan con clave general? Por un segundo Murik bajó la guardia. La misma clave, pero cada grupo por número. En cada caso de que se me ocurra dejar archivo alguno, mientras los demás salen sin problema, eso fue lo pactado, pero desde luego ninguno va a salir sin problemas. ¿No cree usted que algunos de ellos cometa la estupidez de intentar abrirse camino a la fuerza? Murray le negó lentamente con la cabeza. Bon ya sabía bastante todo lo que necesitaba. Era la palabra clave para cancelar la operación, y puesto que ya había escuchado a cada uno de los grupos informar con su número. 1. War. Número 4. War. Y así sucesivamente, pensó que bastaba un poco de sentido común para proceder de manera que los individuos que ocupaban los cuartos de control se rindieran. Al menos aquello era un paso lógico en la dirección correcta. Ya tenía una idea bastante clara de lo que debía hacer si lograba soltarse. Pero ¿cómo lograrlo? Si tan solo pudiera tener libres los brazos. Cada vez que Murik se movía, Bon podía entrever la culata del revólver Python oculto bajo su chaqueta. Si lograba tener sus manos libres y se presentara un momento oportuno. Piensa. Tiene que haber alguna manera, y tiempo lo hay de sobra. Si se logra hacer algo, tendría que ser ya tarde, muy avanzados los planes de Murik. Quizá mañana, un mensaje enviado ahora a los terroristas despertaría sus sospechas. Bon conocía lo bastante de actividades terroristas para saber la importancia de los factores psicológicos. Durante las primeras horas, secuestradores de aviones o de rehenes sospechaban de todo y de todos. Más valía esperar. Y cuando se prestaba a luchar con el problema más arduo, los audífonos cobraban vida. Reconoció la voz del piloto. El capitán al señor de Mulcahy. Señor, ¿podría usted enviarnos a alguien? Murray hizo un movimiento de extrañeza y con una señal llamó a Caber. Ve a la cabina de mando y entérate de lo que ocurre. Caber hizo una inclinación de cabeza y se marchó. Murray miró su reloj. Esperó que no sea nada grave. Creo que ya es hora de comer algo. Al cabo de unos 10 minutos, Caber estaba de regreso, pero su cara expresaba extrañeza. Se inclinó y dijo algo al oído de Murray. Deslizó suavemente a un lado a Caber, pero su rostro permaneció impasible. Hizo girar su asiento hacia la consola del lado opuesto. Es el capitán que acaban de captar una señal intermitente en la radioscopio de la cabina de mando en la periferia hacia el norte. También han seguido a la señal de otra aeronave comercial, pero al parecer hay dos crestas de eco que aparecen con cierta regularidad, como si estuvieran conectadas con nosotros. Vea qué pueden hacer. Los hombres se inclinaron hacia unos visores. Probablemente estaban estudiando pantallas de radar. ¿Cuál es su alcance?, preguntó Bon fríamente. Aunque sabía que si había aviones siguiendo a Starlink, ello significa que probablemente M había logrado, aunque tarde, resolver algunos espinosos problemas. En la cabina de mando, unas 100 millas del rostro de Murik, había desaparecido la sonrisa. Aquí un poco más cerca de 150. Aquí está, exclamó uno de los hombres de Caber. Son dos, entran y salen de la pantalla muy rápidamente. Nadie habló. Luego de unos 5 minutos después, el mismo hombre dijo que allí estaban de nuevo. Podrían ser aviones espías que procuran mantenerse fuera de nuestro alcance, y si se acercan de vez en cuando a echar un vistazo, pues de poco les servirá, replicó Murik enojado. No pueden hacer nada. No podrían hacer nada hasta que recoja los diamantes y de la orden de cancelar la misión. Bond decidió que era preferible aclarar la situación. De todas maneras, no tardarían en percatarse de ella. Y después, preguntó Murik con forzada sonrisa. Bond suspiró. Hacerlo estallar en pleno vuelo, obligarlo a aterrizar, seguirlo hasta su guarida quizá. Murik lo miró gravemente durante un minuto cumplido y luego empezó a reír a carcajadas con tanta fuerza que al echar
la cabeza hacia atrás, se le agitara la melena. ¿Acaso cree que no he pensado en la posibilidad de que sucediera algo así? ¿Cree usted que después de trazar tan cuidadosamente mis planes dejaría yo algo así al azar? Un hombre de su talento, jamás supondría yo tal cosa. El estómago de Bond era un caos, maldito sapo, no, claro que no. Un tipo como Anton Mori no se exponía a riesgos inesperados. Desde luego, de su operación fusión se había eliminado toda intervención del azar. Dejemos que se diviertan. Mori seguía riendo. Limítense a vigilarlos hasta que llegue el momento. Estas palabras iban dirigidas a los hombres que sentaban ante la consola de la Bender. Luego se volvió a Bond. Me creí tan tonto como para lanzarme a esa empresa sin llevar a bordo lo necesario para desquiciar el radar y si en realidad sus aviones espías blanquearemos sus pantallas una vez que nos volvamos para recoger el botín. Y si en efecto lo son, sin duda ya saben dónde está usted y a dónde se dirige por los diamantes. Nos habremos largado mucho antes de que se atrevan a acercarse. Pienso dejar a los terroristas en la incertidumbre hasta que el último segundo. Se mordió el labio, algo que no había hecho hasta entonces, al menos delante de Bond. Por otra parte, quizá no tenga nada que ver con nosotros. Puede ser un vuelo de rutina, una mera coincidencia. Puede ser, pero no sé por qué creo. Bond no concluyó la frase. Allá lejos, al norte de Starleaf, los dos Super Mirage de combate del Army de Air, parte del cuarto escuadrón de combate, se dieron vuelta al mismo tiempo. Abajo los pilotos podían ver otros dos Mirage que ascendían veloces. El jefe de la pareja, que se había mantenido conectada al radar del Starleaf, conectó su transmisor y habló: Perro Guardián 5. Por los audífonos llegó una voz procedente de dos aviones que se aproximaban. Perro Guardián 5, aquí Perro Guardián 6. En patrulla de rutina, en nuestro turno, instrucciones. Vuelan a la fase cargar combustible, fuera. Perro Guardián 5, contestó el piloto del primero de los Super Mirage. Instrucciones comprendidas, todos en calma, conservar rumbo establecido, buena suerte. Perro Guardián 6 acusó recibido del mensaje y el piloto volvió la cabeza dentro de la lustrosa carlinga para ver a los dos Mirage que se perdieron en la distancia. Luego llamó a su piloto de flanco y los dos aviones de refresco empezaron a volar trazando un extenso rizo a gran altura sobre el mar. Era un magnífico ejercicio, se dijo, pero no podía tratarse de un vuelo de rutina. No se trataba de seguir a un avión ruso, y desde luego no creyó lo que le dijo su comandante de que se trataba de un ejercicio de defensa organizado de improviso. Para empezar, iban armados hasta los dientes, todo el arsenal. El piloto inclinó la cabeza para observar la pequeña pantalla de su radar. La cresta surgió precisamente en el sitio esperado. Los dos aviones se dieron vuelta para iniciar otro largo circuito. Se les había ordenado que, si la cresta llegaba a desaparecer, deberían acercarse hasta restablecer el contacto. Allá en el sur, en el aeropuerto de Perpiñán, los Space Jaguar estaban prestos al lado de las principales pistas de aterrizaje, como si aguardaran el momento de salir sobre la presa. En la sala de operaciones del aeropuerto, varios oficiales de Army de Air repasaban el plan de vuelo registrados por Aldan Aerospace para su Starlifter. Hasta entonces no se había desviado de él. La aeronave había ascendido a gran altura rumbo al mar, para luego conservar un patrón constante con objeto de probar cierto equipo especial producido por Aldan. El mismo patrón de vuelo debería continuar a una altitud de casi 30.000 pies durante cerca de 21 horas. Después Aldan se proponía bajar casi a nivel del mar, antes de volverse para el acercamiento de regreso a Perpiñán, poco antes de 1 de la tarde siguiente. En el edificio que se alzaba frente a Regent's Park en Londres, M estudiaba los últimos informes transmitidos por radio.
desde Francia. El Starleaf de Anton Murray se ajustaba al plan de vuelo. Se dijo que lo más probable es que siguiera allí, en las alturas hasta el último momento, una vez que tuviera el rescate en su poder, salvo que IM esperaba contra toda esperanza, salvo que James Bond estuviera a bordo y pudiera hacer algo. Fue aquella una tarde larga y cansada, preludio de una noche todavía más larga y agotadora. Murray había adiestrado perfectamente a su gente, que actuaba exactamente según la rutina prescrita. Bastante al principio de aquella espera confió a Bond, que no esperaba la llegada del avión con el rescate a la zona de lanzamientos antes de las 9 o 10 de la mañana siguiente. Para entonces ya habían conseguido las gemas, al menos eso dijeron los computadores. Por eso fijé un límite mínimo 24 horas. Son suficientes, sonrió con la expresión del buen alumno que hace alarde ante sus compañeros. Además los obliga a moverse y no les da tiempo de pensar mucho. Los periodos para descansar y comer se habían escalonado, y Bond jamás se quedaba solo. Siempre estaba acompañado por Murray o por Cavell. Tal y como siempre había alguno de los otros dos tipos al lado de Lavender. En realidad Cavell casi nunca se ausentaba. En cuanto a Bond y Lavender, se les enviaban los alimentos en el sitio al que le estaban atados. Únicamente les dejaban libres las muñecas para que comieran los emparedados y el café que se les llevaban. Y cuando iban al baño, conducidos por un hombre armado que los encerraba dentro del lavatorio pequeñísimo y se quedaba de guardia ante la puerta que abría cuando el ocupante todo daba un golpe desde adentro. De regreso se les volvía a atar a la silla, siempre bajo el ojo ciclopeo de una pistola, cuando menos. Jamás durante la noche hubiese habido ocasión de alterar la situación. Pero Bond estaba muy lejos de haber perdido la esperanza. Ya había empezado a actuar aprovechando las idas al lavatorio. En la última visita a este lugar sacó de la caja de cartón una buena cantidad de pañuelos de papel que enrolló hasta formar una pelota alargada de unas 3 pulgadas de longitud y buenas 3 pulgadas de espesor. Cuando le abrieron la puerta y lo llevaron de regreso a su lugar, Bond se llevó las manos a la espalda para que procedieran a atarle las muñecas. Al mismo tiempo se las arregló para empujar hacia arriba la bola de papel que tenía la palma de la mano, colocándola entre ambas muñecas que mantuvo muy juntas. Se trataba de un truco viejísimo, practicado por los escapistas. Una vez que se ataron las muñecas, Bond empezó a maniobrar con los dedos para jalar el papel atorado ante ambas. Tardó bastante en hacerlo, pero una vez extraída la bola de papel, oculta de nuevo en la palma de la mano, la correa que ataba sus muñecas quedó más floja. Tenía como 1 pulgada de espacio para mover la correa con los dedos y tratar de aflojar el nudo. Necesitó más de 1 hora, pero finalmente se dio por satisfecho. Sabía que si juntaba fuertemente las muñecas y luego alargaba los dedos, en actitud de orar, la correa se escurría, dejándole libres los brazos. Cerca del amanecer, se dijo, cuando todos estaban cansados y sus energías en el punto más bajo, actuaría entonces si se le presentaba la ocasión, sin que importara las consecuencias. Cerca de las 5:30 de la madrugada, después de que Murray fuera a la parte delantera de la aeronave a beber un café, Cavell preguntó si podía ir a la cantina. Con tal de que solo bebas café, Cavell, dijo Murray riendo, los ojos fijos en el equipo que tenían delante. Al gigante no le hizo gracia el comentario y replicó malhumorado que desde luego solo bebería café. Abrió la puerta y dejó que se cerrara de golpe tras él. Bond sabía que sus movimientos deberían de ser rápidos y exactos. Murray parecía preocupado por el aparato que tenía delante, y Bond se fingió dormido. Los otros 2 hombres ocupaban sus lugares frente a la consola de Lavender. Uno de ellos tenía los ojos cerrados, pero no parecía estar profundamente dormido, sino simplemente deseoso de relajarse y descansar. El otro estaba ocupadísimo, vigilando su pantalla de radar por el visor. Suavemente Bond reflexionó las manos con las que se soltó la correa que le sujetaba las muñecas.
Apretó los puños varias veces para activar la circulación y por última vez repasó en su mente el plan de acción. Luego dejó caer la correa y actuó su mano derecha avanzó decidida a tomar la pistola que se ocultaba bajo la chaqueta de Múriq, mientras que la izquierda describió un giro y con tanta fuerza como pudo descargó un terrible golpe en la garganta del desprevenido villano. El golpe dado con el reverso de la mano izquierda fue ligeramente inadecuado, pues dio en un lado del cuello de la víctima, en vez de hacerlo en la tráquea. Sin embargo, fue dado con la fuerza de Bond y coincidió con el instante en que los dedos de su mano derecha agarraron la culata de la Colt Python, que salió fácilmente de la pistolera. En el momento en que Muri caía sobre la consola, Bond, que seguía atado al asiento, lo hizo girar con los pies teniendo la Colt firmemente cogida con ambas manos. Disparó incluso antes de que el cuerpo del inconsciente Muri cayera al piso, al tiempo que gritaba Lavender: «No te muevas». De los dos individuos sentados ante esa consola, el pesado técnico que estudiaba el radar fue el primero en reaccionar. Levantó la cabeza y echó mano a la pistola una fracción de segundo antes de que su compañero. Cuando Bond apretó el gatillo, se dijo que aquello era lo más idiota que había hecho en su vida. Las balas tenían que dar en el blanco, pues si alguna de ellas atravesaba el metal del fuselaje se caerían sin presión, pero sus largas horas de práctica en los diferentes campos y polígonos de tiro dieron buen fruto. En total disparó 2 veces, 2 andanadas de 2 el tap-tap como le decían el SAS, y los cartuchos 3.57 explotaron como cañonazos dentro de la cabina. 4 balas que dieron en sus respectivos blancos. Realmente no podía culpar a Lavender por gritar y a voz en cuello, cuando uno de sus captores giró en redondo por el impacto de la bala alojada en su hombro. La segunda le dio en la sien y lo mandó a la eternidad, con gran profusión de sangre brotando de la herida, y todavía iba la sangre por el aire cuando Bond disparó los otros 2 tiros. El individuo que descansaba con los ojos cerrados recibió las 2 balas en el cuello y cayó hacia atrás con un estertor gutural que se escuchó al apagarse el eco de los disparos. Luego reinó el silencio, excepto por un lamentado casi inaudible de la aterrada Lavender. «Tranquilízate, Dilly, todo salió bien. Lamento que estuvieras tan cerca, pero no podía hacer otra cosa». Ella miró con horror aquellos cuerpos, luego respiró profundamente e hizo un gesto de asentimiento. Sus guardianes estaban muertos y ella tenía las ropas tintas de su sangre. La sacudió un fuerte estremecimiento, pero nuevamente inclinó la cabeza en señal de asentimiento. «Estoy bien, James, perdóname». Fue tan inesperado, pero nada más. «¿Cómo? Ahora no hay tiempo, tengo que hacer algo con estos malditos terroristas, antes de que otra cosa suceda». Pasándose el revólver a la mano izquierda, el 007 tomó el micrófono que descansaba en la base flexible. Ahora se veía si la lógica daba resultados después de escuchar las palabras de los escuadrones cuando notificaron el éxito de su misión. Número 1, Warg. Número 2, Warg. Bond consideraba que solo había una manera de impedir que la operación nuclear prosiguiera. Oprimió el botón de transmisión y empezó a hablar lentamente y claramente. Número 1, lock. Número 2, lock. Número 3, lock. Y así sucesivamente hasta dirigirse a los 6 escuadrones por medio de la sílaba que faltaba para completar el seudónimo elegido por Murray para participar en la operación fusión Warlock. Ahora hay que ponerse a rezar, y se volvió hacia Lavender, quien continuaba inmovilizada por aquellas ataduras. Bond se llevó la mano a la hebilla del cinturón, a fin de armar la filosa navajita oculta en sus varias partes. La misma navajita que en Perpiñán le sirvió para cortar la piel del cinturón y sacar el dinero que necesitaba. Procedió con calma y aunque se trataba de una tarea desalentadora al mirar hacia donde estaba Lavender,
para sonreírle y decirle algunas palabras de aliento. Vio que muy cerca de la chica estaba lo que necesitaba para apresurar su liberación. Lástima que ella no estuviera libre. El técnico que se dedicaba a vigilar el radar cuando las balas disparadas por Bond lo enviaron a la otra vida habían quedado de renegado en su asiento ligeramente vuelto hacia Lavender. Tenía algo levantada la permera derecha del pantalón, lo que permitía ver a lo largo un largo calcetín de lana en el que se ocultaba un puñal escocés, el Dirk, protegido por su vaina cuando se mezcló con los alegres multitudes de Perpiñán. Bond había sentido más de una vez la sensación de que la muerte llegaría calladamente, llevada por una daga como esa. Obviamente era el arma natural de aquellos hombres, y ahora cuando él la necesitaba estaba fuera de su alcance. Una vez que terminó de armar su propia daga, llamó la atención de Lavender hacia la que llevaba el difunto técnico. Procura hacer buen uso de ese artefacto que sacaste no sé de dónde, James. Su rostro era el espejo de la agitación que sentía. Hace ya 15 minutos que se marchó Caber, y si no has logrado soltarle, ¿para cuándo? Muy bien, Dix Pensius, como decía mi viejo profesor de latín. Ya la había emprendido con las correas que le sujetaban el asiento. La navajilla era muy filosa, pero su tamaño no se prestaba a un trabajo rápido, y si no actuaba con cuidado podía producirse una fea herida. Mientras trabajaba no escuchaba más ruido que el de su propia respiración, que hacía contrapunto a la del inconsciente señor de Mulcahy. Bond se preguntaba hasta qué punto habría lastimado a Murik. Si el golpe hubiese dado donde debía, el hombre estaría muerto con la tráquea rota. Por fin cortó una de las correas que le cruzaban el pecho, pero seguía sujeto. Bond empezó a cortar al segundo tirante. Sería más fácil, porque una vez libre del otro, disponía de más libertad del movimiento. Sin embargo, le pareció que había transcurrido un siglo hasta que la pequeña navajita cortó la dura correa. Ahora solo faltaba desabrochar el cinturón de seguridad. Hecho lo cual, quedó en libertad, saltó del asiento y flexionó los músculos para reactivar la circulación. Un segundo más tarde estaba junto a Lavender de rodillas, buscando bajo el asiento el mecanismo de sujeción. Una vez que dio con él, lo desabrochó y el arnés que sujetaba a la joven cayó al suelo. 2 segundos más para desatar las correas que le sujetaban las manos y también ella quedó libre. ¿No sería mejor que tomaras esa pistola y te pusieras en guardia?, preguntó ella, señalando con un ademán de la cabeza la otra consola en la que Bond había dejado la Python. No te preocupes, Caber no nos va a dar muchas. Se detuvo en seco al ver que los ojos de Lavender miraban fijamente la puerta corrediza con expresión temerosa. Bond giró sobre sus talones. Caber había vuelto y estaba de pie en el vano de la puerta, una de sus enormes manos todavía deteniendo el escotillón, mientras sus ojos recorrían el cuarto de control, como tomando nota de aquella carnicería. Tanto Caber como Bond se quedaron paralizados durante un segundo, mirándose fijamente. La mirada de Bond se dirigió hacia la consola de Murik y la col, pero en ese momento Caber vio el arma. Cuando Bond se enderezó, pues seguía en cuclillas, Caber dejó escapar un profundo rugido, una mezcla de furia y dolor por lo ocurrido a su amo, y se lanzó contra Bond. Por vez primera, Lavender expresó el terror que desde hacía rato lo dominaba y lanzó un agudo chillido.